Dios es bueno y es fiel. Definitivamente es algo que debemos día a día afirmar en nuestro corazón, con toda confianza y seguridad, sin temor alguno. Dios es bueno y fiel. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero a partir de este domingo empezar a utilizar las lecciones que se están compartiendo en las clases de la escuela bíblica. Y de alguna manera voy a transferir todo aquello que vivimos en esa experiencia a través de lo que el Señor nos permite realizar en ese servicio que es la obra de la escuela bíblica. Damos gracias a Dios por ese tiempo, por ese espacio que el Señor ha creado y que nos permite allí experimentar todo aquello que de parte de Dios realmente trae riqueza a nuestras vidas y enriquece a todos los que son parte de esa actividad. El Señor allí está presente, obrando, manifestando su precioso amor. Y quiero en esta mañana arrancar con la lección que en la escuela bíblica se estuvo viendo el sábado pasado, hablando precisamente de la humildad de Jesús. ¿Cuántos son humildes? Qué pregunta, ¿no? Muy difícil de responder. Sí, en verdad, es difícil responder, porque nunca lo sabemos exactamente en qué grado podemos nosotros reconocernos humildes hasta el momento en que somos probados. Pero hay algo que de parte de Dios es seguro. Lo que nosotros por nosotros mismos no somos capaces. Dios es fiel y a través de su amor Él lo va a manifestar en nuestras vidas. La humildad definitivamente es un fruto, o mejor dicho, una virtud del fruto del Espíritu de Dios. Y esa humildad es algo que Dios quiere colocar como una marca en el carácter del cristiano. Por eso el título del mensaje de esta mañana es El entendido, aquel que busca a Dios, no lo sabe todo, pero procura, se esfuerza, busca de Dios. Y en ese proceso aprende a conocer y entender a Dios, y quién es Dios, y cómo Dios obra. Y nos acercamos, y en esa intimidad empezamos a ser moldeados, o a algunos les gusta utilizar la palabra forjados, que significa lo mismo, cambiados, transformados, llevados a una experiencia realmente que siempre trae buen resultado en nuestras vidas. Cuando Dios obra en nuestros corazones, siempre lo hace para bien. De eso nunca tengamos ninguna duda, aun cuando a veces el proceso resulte doloroso. Pero es necesario, porque dice la naturaleza misma que la mujer, antes de dar a luz, también sufre dolores de parto, pero luego de haber visto la manifestación de la vida a través de ese ser que estaba dentro de su vientre y que ahora está delante de ella, se puede alegrar y gozar. Los procesos de Dios son procesos necesarios, no tenemos que tener temor de eso. Por supuesto que cuando a veces esos procesos
llegan a ser un poquito fuertes, nos sentimos incómodos, pero tenemos que aprender a reconocer cuando el proceso es Dios mismo el que está allí, llevando a cumplimiento esa obra. Es algo que de parte de Dios va a traer confianza y seguridad a nuestro corazón y nos va a llevar a soltarnos definitivamente para que Dios continúe esa obra hasta el final, hasta que tenga su cumplimiento completo. El entendido aprende de Jesús humildad. ¿Queremos ser humildes? Preparémonos, porque necesitamos caminar con Jesús, tan cerca como sea posible. Solamente en Jesús llegamos a ser verdaderamente humildes. La lectura bíblica se encuentra hoy en el Evangelio de Juan. Es la misma palabra que compartimos con los que forman parte de la escuela bíblica. En todas las edades hay niños, adolescentes, jovencitos, adultos, ancianos. Allí estamos y para cada uno de ellos la lección es la misma. Y se encuentra la lectura bíblica en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 20, pero antes de leer, quiero decirles algunas cosas. Jesucristo es el verdadero ejemplo de humildad. No busques ejemplo en otro lugar. Mira a Jesús. Nunca te va a defraudar. Si queremos aprender humildad, necesitamos mirar a Jesús. Pero no solo mirar, sino que al verlo a Él, a través de lo que Él da testimonio, a través de su palabra, seguir sus pisadas. Y en cada paso de fe que damos, siguiéndolo al Señor, experimentar la obra transformadora del Espíritu Santo y al mismo tiempo el abrazo del Padre. Eso es muy significativo, porque las experiencias de transformación a veces son fuertes y es allí donde necesitamos muchas veces, como el niño cuando está siendo instruido, necesita el abrazo de confirmación, de afirmación, de fortaleza. La obra de Dios es completa y es fiel. Dios no deja nada sin tener en cuenta. Él presta atención a todo aquello que es necesario. Cada detalle el Señor lo conoce de una manera profunda. Él sabe cómo obrar en nuestras vidas. La verdadera humildad proviene de un corazón inclinado. Lo voy a decir de nuevo. La verdadera humildad proviene de un corazón inclinado que busca primeramente el bienestar del otro. No es fácil esto, porque a causa de nuestro yo, siempre pensamos en yo primero. Pero la verdadera humildad proviene de un corazón inclinado, que busca primeramente el bienestar del otro, se ocupa de eso. La verdadera humildad solo puede fluir del amor verdadero. Jesucristo dijo, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, lo leo en la versión Reina Valera, 1960. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Wow. Él dejó de lado el interés
por su propio bienestar, pensando en el bienestar de aquellos a los cuales Él amó y a quienes Él considera sus amigos. Vayamos ahora a la lectura bíblica del capítulo 13, Evangelio de Juan, y vamos a leer allí los versículos 1 al 20. Y dice así la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, presta atención, esta palabra es importante, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. Esta frase es muy importante y muchas veces no se tiene en cuenta el valor doctrinal que ella tiene. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, versículo 2, como el diablo ya había puesto de una manera sutil, es decir, la influencia espiritual contraria a la obra de Dios que está presente en este mundo, que se puede gestar desde el mismo mundo que está contaminado por el pecado, que se puede gestar desde mi misma experiencia interna que aún no ha sido sanada, que se puede gestar desde la misma voz de aquel que es engañador y mentiroso y que sabe cómo influenciar. De alguna manera, la Escritura no dice cómo ocurrió, pero ya el diablo había estado activo en la vida de Judas Iscariote, el que lo iba a entregar al Señor. Él estaba allí, en ese evento él estaba presente. Era uno de los que Jesús amó y por quien Jesús estaba dispuesto a dar su vida. Y dice la Escritura en el versículo de cuando cenaban, como el diablo se había puesto. ¿Quién puso en el corazón de Judas Iscariote? El diablo se había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces dice versículo 3, otra vez se repite la misma palabrita, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Qué importante es esto, conocer de dónde venimos y cuál es nuestro destino. Jesús estaba plenamente consciente de dónde Él había salido y a dónde volvía otra vez. Entonces, versículo 4 dice, se levantó de la cena. Se levantó de la cena. Cuando sabemos algo con toda seguridad y entendemos la fuente de la cual proviene, y podemos reconocer que hay un llamado de Dios, no tenemos que dudar en la acción. Jesús, a causa de ese conocimiento perfecto que Él tenía, inmediatamente activó lo que tenía que hacer. Y dice el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto. Esta es una acción muy importante en la vida de Jesús, porque Él estaba por pasar a la acción como siervo.
Y por lo tanto Jesús se quitó su manto. Ese es un testimonio muy importante. Se quitó su manto. Y dice entonces la Escritura, tomando una toalla, se la ciñó. Generalmente ellos tenían en sus prendas de vestir un cinto por medio del cual ceñían sus ropas a la cintura. Y es muy interesante observar que la acción de Jesús encuentra importante colocar allí la toalla que luego iba a servir para lo que él iba a realizar allí, ceñido a su cuerpo. Lo necesitaba tener a mano, a disposición. Y dice, tomando una toalla, se la ciñó. Versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Todo lo anterior fue preparación. Ahora Jesús está realizando la acción central, lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos. Eso significa tratar de secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Era como una acción de amor. Los enjugó con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, versículo 8, no me lavarás los pies. Firme decisión, no me lavarás los pies. A la vez de ser una firme decisión, fue muy osado, porque él estaba diciendo a Jesús, yo sé lo que es mejor a lo que vos estás pensando. ¿No me lavarás los pies? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, bueno, Señor, si es así, me doy. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Señor, lávame todo. Pero no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo entiendo. Se trata de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y entonces Jesús le dijo, el que está lavado, versículo 10, no necesita sino lavarse los pies, porque ellos caminaban con unas sandalias por caminos de tierra, y lo que normalmente en el diario andar su cuerpo se ensuciaba era precisamente los pies, porque estaban en gran parte descubiertos. Dice el Señor, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 11. Allí el apóstol Juan, que está escribiendo el Evangelio, agrega esto a manera de instrucción respecto a lo que Jesús había dicho. Dice versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, y entre ellos, ¿a quién le lavó los pies? A Judas. No dijo ni una palabra, pero Jesús sabía
lo que estaba ya gestándose en el corazón de Judas. Sin embargo, mostrando su humildad en el servicio, estuvo dispuesto a darle testimonio de que el amor de Dios también le alcanzaba a él. Así que, versículo 12, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, antes se lo había quitado, porque él necesitaba hacer la acción de siervo. Ahora les va a hablar desde el lugar de aquel que tiene autoridad. Por lo tanto, vuelve a colocarse el manto. Para que ellos entendieran que el siervo que había estado lavándoles los pies no es otro sino que aquel que ellos mismos reconocían como su Señor y Maestro. Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis? Antes vimos 2 veces la palabra sabiendo, relacionada con el conocimiento perfecto de Jesús. Ahora Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿sabéis lo que os he hecho? Y entonces empieza el Señor a traer la enseñanza como maestro y en el lugar de aquel que tiene todo poder y autoridad. Señor, vosotros me llamáis maestro y Señor, versículo 13, y decís bien, porque lo soy. Y esto no era un signo de jactancia, esto no cambiaba para nada el testimonio de su humildad, era tan solo manifestar una verdad potente que el hombre necesita conocer y entender en su corazón. Jesucristo es el Maestro y el Señor. Y entonces Jesús le dice, versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16, de cierto os digo, wow, lo que viene es muy importante. El siervo no es mayor que su Señor. Dios te recibe como hermano. Cristo te reconoce como hermano por medio de la obra redentora de la cruz. Él es el Hijo unigénito. Y cuando nosotros damos lugar a Cristo en el corazón, dice el mismo apóstol Juan en su evangelio, que el Señor nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios, miembros de su familia. Y Jesús no tiene ningún problema en reconocerte como hermano, pero Él quiere que sepas que hay un orden establecido en la obra de Dios y Él sigue siendo el Señor y Maestro. De cierto os digo, el siervo le está hablando a ellos, no es mayor que su Señor, ni el enviado. Y ahí Jesús otra vez da ejemplo de su corazón humilde.
que vivió toda su vida en la tierra en sujeción a la voluntad del Padre. Él era el enviado. Él era el ungido, enviado por Dios, el Hijo mismo de Dios. Y entonces Jesús dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. Versículo 17, y acá está la clave de todo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Había uno que estaba groggy prácticamente a causa de una mala decisión. Y Jesús sabía que era responsabilidad personal de Judas esa acción. Y entonces dice, no hablo de todos vosotros. No todos tienen la capacidad de responder al amor de Dios. Yo sé a quienes he elegido. Los conozco perfectamente. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y estaba hablando de Judas. Versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El eterno yo soy, el gran Dios, el todopoderoso. Aquel que no necesita que nadie le diga lo que hay en el corazón del hombre. Él lo conoce perfectamente. Pero cuando suceda, sepan que el que les estuvo ministrando es yo soy. De cierto, versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Prepárate entonces para tener esa relación profunda con el Señor. Porque eso de parte de Dios tiene garantía de algo que en la eternidad tendrá su completa realización. En el Evangelio de Juan, el capítulo 13 y el versículo 1, podemos ver que la sombra de la cruz estaba presente en el evento que Jesús estaba ya para realizar. Hay una frase clave ahí en el versículo 1 que hoy lo remarcaba. Y dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Jesús sabía perfectamente que su hora había llegado. Y allí estaba la sombra de la cruz. La hora que había llegado estaba conectado con ese acto redentor que Cristo iba a cumplir por medio de la ofrenda levantada en el madero. Jesús lo sabía perfectamente, su hora había llegado y era el momento para transmitir a sus discípulos el ejemplo que Él pronto les va a enseñar. La pregunta para nosotros es, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Y cuánto sabes de lo que crees saber? Son preguntas muy importantes. Pablo, siendo muy sincero y honesto, él podía dar testimonio del Evangelio que es poder de Dios. Él conocía a Dios de una manera tan cercana que él dice en una oportunidad, puedo jactarme de mis experiencias, porque yo soy aquel hombre que estuvo en el tercer cielo. No sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo. Lo cierto es que allí me llevó Dios. Y aquello que yo pude ver es algo tan glorioso que no lo puedo hablar. No tengo las palabras justas. Por eso una oportunidad Pablo dijo, ahora
por espejo, oscuramente. Algo conozco. Pero entonces, y ahí está el corazón de Pablo, que tenía su plena confianza unida al corazón del Maestro, y dice, pero entonces, cuando se cumpla totalmente aquel plan y propósito de Dios para mi vida, entonces conoceré como fui conocido. Pablo está diciendo, yo no conozco todo, sé en parte, pero un día lo voy a conocer en aquella experiencia de gloria, cuando estaré cara a cara con el Señor, y allí entenderé todo, así como Dios hoy me conoce completamente a mí. Aleluya. ¿Qué sabes? ¿Y cuánto sabes de lo que crees saber? La verdadera comprensión de lo que decimos saber llega de una manera muy clara en los momentos de mayor prueba. Y sabe, de una manera contradictoria, esa comprensión verdadera de lo que sabemos en las horas de la prueba, lo único que nos enseña es que en verdad hay mucho que aún ignoramos. Mucho. No tenemos respuesta para dar. Desde aquel evento el año pasado, cuando celebramos aquí en este lugar el Día de la Madre, ahí lo tuve de compañero y amigo a Emanuel, ¿te acordás? Desde ese día, después de haber vuelto a mi casa, cuando nos preparamos para compartir un asado, y de pronto se me apagaron las luces, y cuando me di cuenta yo estaba ahí en el suelo caído. Inmediatamente Dios me ayudó a reaccionar. Desde ese momento Dios comenzó un trato con mi vida, del cual yo no conozco exactamente lo que Dios está queriendo manifestar, pero una cosa sé, que hay una obra de transformación, la cual el Espíritu Santo la está llevando a cabo. Y Él requiere que mi vida esté constantemente en sus manos para que su obra no tenga ningún estorbo. Y en ese proceso estoy sufriendo cosas que antes, cuando estaba en mi cabalidad, no me iban a pasar, pero ahora sí me pasan. Y he entendido en medio de la prueba cuánto aún ignoro respecto del Señor y de su obra. Pero ese no era el caso de Jesús. Él sabía perfectamente todas las cosas. Él siempre lo supo. Y con todo eso, aun cuando su conocimiento es completo y perfecto, en su experiencia de vida en la forma de carne como hombre, Él vivió dependiente de la voluntad del Padre en cada acción de su vida. ¿Por qué nosotros a veces somos tan reacios en buscar la voluntad de Dios y nos anticipamos en las decisiones que hacemos sin considerar aquello que de parte de Dios va a traer sabiduría al corazón? Y cometemos actos torpes y tropezamos muchas veces por una sola razón, porque aun cuando creemos saber, la realidad es que hay mucho que aún ignoramos. El evento de Juan en el capítulo 13 sucede en las horas previas a la crucifixión de Jesús.
Y el apóstol Juan describe ese momento en el cual Jesús se levanta de la mesa y toma la acción decidida de lavar los pies. Lo describe en el versículo 1 con 3 frases que proyectan la sombra de la cruz sobre la vida de Jesús. Jesús había sido ungido por Dios para llevar a cumplimiento el plan de la redención, porque a través de esa obra iba a traer salvación a favor del género humano. Prácticamente todo el Evangelio de Juan da testimonio de ese plan y propósito en la vida de Jesús el Cristo, y él lo conocía perfectamente. Desde el principio de su Evangelio, el apóstol Juan da a conocer ese plan y propósito de Dios el Padre para con su Hijo unigénito. En el capítulo 1, versículo 11 y 12, dice la Escritura: a lo suyo vino a hacer lo que el Padre le había encomendado, a lo suyo. Su presencia en la tierra tenía un propósito. Él vino a lo suyo, no se distrajo en otras cosas, vino a lo suyo, pero lamentablemente los suyos no lo recibieron. Los primeros que recibieron el mensaje de parte de Dios a través del Evangelio de Jesucristo fueron aquellos que Jesús los consideraba como los suyos, porque era el pueblo escogido, los judíos. Pero los suyos no lo recibieron, mayormente lo rechazaron por ignorancia. Mas a todos los que le recibieron, dice el versículo 12 de Juan 1, les dio potestad, privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Prepárate, porque el Padre está interesado en que tú seas uno de ellos. Si todavía no has tomado la decisión de darle a Jesús el lugar que le pertenece en tu vida, prepárate, porque ahí está la puerta, Dios llamando, diciéndote: aquí estoy para entrar y cenar contigo. Dios quiere tener una relación personal con tu vida. Dios está interesado en ti y en mí. Él te ama de una manera especial. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 4, Jesús le dijo a María, aquella que había engendrado el niño por obra del Espíritu Santo en su vientre, aquella fiesta de la boda de Caná de Galilea, la madre se acerca y dice: no tienen vino, y Jesús le responde: aún no ha venido mi hora. Él conocía exactamente cuál era el tiempo en el cual todo el diseño de Dios tendría su cumplimiento. En el mismo capítulo 2 de Juan, el versículo 19 y 22, Jesús les habla de su resurrección. Ellos están pasando allí ese tiempo en el cual Jesús entró al templo para limpiarlo de todo aquello que contaminaban el lugar. Y Jesús les dice: derriben este templo. Y ellos interpretaron que hablaba del templo material. Y en 3 días lo reedificaré. Entonces decían: ¿qué locuras habla el Señor? 46 años demoró en construirse este templo y está diciendo que en 3 días lo va a reedificar. Y allí el apóstol Juan aclara que luego de que todas las cosas se dieron a conocer, ellos entendieron que Jesús estaba hablando de su resurrección y el templo era su vida misma. En el capítulo 3, los versículos 14 y 15, Jesús le dijo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya.
Capítulo 4, versículo 34 de Juan, Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo pretendemos conocer a Jesús si no tenemos la actitud correcta de ir a la fuente de vida en la cual Jesús se revela? ¿Cuánto tiempo de tu día, de las 24 horas de tu día, le dedicas a pasar un momento muy central, fundamental en tu vida con la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Saben que una parte importante de la oración es pasar tiempo con la palabra? Porque no se trata de lo que yo diga, bla, 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 bla. Se trata de lo que Dios quiere hablar a mi corazón. Eso es verdadera oración. Evangelio de Juan 6:51, Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré, dice Jesús. Está hablando voluntariamente, nadie me impuso la obligación. Voluntariamente yo daré por la vida del mundo. De la misma manera, Dios espera que cada uno de nosotros correspondamos a su amor voluntariamente. Nadie tiene por qué obligarte. En el capítulo 8 de Juan, versículo 20, el mismo apóstol Juan da testimonio y dice: nadie le prendió, nadie lo tomó a Jesús, nadie lo prendió, lo sujetó, porque aún no había llegado la hora. Juan 10:11, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 11:25-26, ante la resurrección de Lázaro, Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Juan capítulo 12, versículos 7 y 8, cuando Jesús fue ungido en Betania por María, Él dijo a aquellos que la criticaban porque había derramado un perfume tan costoso que llenó la casa, pero que tenía un significado y propósito. Jesús le dijo: para el día de mi sepultura he guardado esto. Y estaba hablando de esa hora. En Juan 12:27, día antes de su crucifixión, Jesús habló de esa hora diciendo: ahora está turbada mi alma. Wow. ¿Y qué diré? Dice el Señor. Está allí expresando en voz alta su pensamiento: Padre, sálvame de esta hora. Y entonces Jesús dice: mas para esto he llegado a esta hora. Aleluya. La sombra de la cruz estuvo presente en la vida de Jesús desde el principio. Recuerden cuando Jesús es llevado por los padres a ser presentado en el templo, cuando era un bebé, después de los días de la purificación de la madre, y ahí aparece un hombre, Simeón, y le dice: este ha sido puesto para señalar a Israel. Y una espada, le dijo a María, su madre, traspasará tu alma. Le estaba hablando del momento de la crucifixión. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, hace referencia a esa hora, la cual había sido señalada por Dios el Padre para que se cumpliese el plan y propósito en la vida del Mesías, el ungido de Dios.
Y en ese versículo 1 hay 3 frases que proyectan la sombra de la cruz, señalando lo importante que era esa hora. La primera frase dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Llegado para qué? La segunda frase lo declara, para que pasase de este mundo al Padre. ¿Y cuál es la conclusión de esa hora tan significativa en el testimonio de la vida de Jesús? La tercera frase, Él amó a los suyos hasta el fin. La manera que Jesús pasaría de este mundo al Padre era por medio de su entrega voluntaria. Un acto de obediencia y humildad que demandaba llegar hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo declara en Filipenses capítulo 2 versículos 8 y 9 que por su obediencia Jesús fue exaltado por el Padre mediante el poder de la resurrección y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que toda lengua, aun de aquellos que en esta vida no quisieron hacerlo, habrá un momento en la historia en donde toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Así lo dice Filipenses 2, 8 y 9. También en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo dice que este sentir que hubo en Jesús de entrega voluntaria, en un acto humilde de servicio, manifestando el amor que estaba siendo expresado a los suyos, este sentir debe ser el sentir de los hijos de Dios. Wow. Siguiendo el ejemplo de Jesús, servir con humildad. Filipenses 2:5, el apóstol Pablo escribe, haya pues, le dice a la iglesia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La hora de la crucifixión fue la hora cumbre de la redención. No habría redención sin muerte de cruz. Para esto Jesús el Mesías había sido enviado y en aquella hora el amor de Dios fue mostrado con luz potente. A pesar de las tinieblas que cubrieron la tierra en ese momento. Aquellas tinieblas fueron disipadas por aquella luz potente del amor de Dios que estaba siendo expresado mediante la obra de la cruz. Esa luz se mostró en plenitud cuando al tercer día de su muerte Él resucitó y en ese amanecer la luz de la gloria de Dios se dio a conocer. Fue entonces que la luz del poder de la resurrección alumbró los corazones, anunciando que a pesar de los eventos que rugen y que hacen que el mundo tiemble, todavía el hombre puede tener esperanza y saber que de parte de Dios hay vida verdadera. El amor verdadero fue revelado por medio de la ofrenda de Jesús. Como lo declara allí el apóstol Juan en ese versículo 1, donde dice, amó a los suyos hasta el fin. Jesús amó a los suyos hasta el punto de dar su vida sin reservas, no escatimó nada. Su amor era abnegado y sacrificial y voluntario. Esta misma expresión, amó a los suyos hasta el fin,
tiene un valor doctrinal muy, muy grande. Es muy relevante en relación a la garantía de la salvación. Y pasa de largo muchas veces esta frase. Amó a los suyos hasta el fin. Cambia el contexto de Juan 3:16. Dios en una manera general amó al mundo. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera. ¿Sabe por qué utiliza esa frase Juan? Porque no puede describir la grandeza de ese amor. Pablo, cuando escribe a los Efesios, apela a una definición que trata de mostrar cuán grande es ese amor, hablando de su altura, de su profundidad, de su anchura, de su longitud, pero no sabe decirlo de otra manera. Ahora Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesús. Ahora no se trata de una declaración que yo hago a través de mi boca en un momento de necesidad. Se trata de una vida comprometida con Él. Esa es una vida que está confesando fe en el Hijo de Dios. Pero de una manera general, Dios amó al mundo. Dios no hace acepción de personas. Dios no está parado delante de una gran fila en donde está todo el género humano y empieza Él a recorrer como si fuera el capo de la SS. Este sí, este no, este sí, este no. Cuidado con eso. Eso no es la lección de la cual Dios habla en su palabra. Mucho cuidado con eso. Dios no hace excepción de personas. La doctrina de Dios es clara. Pero así como Dios, de una manera general, amó al mundo en un sentido particular y específico, Dios ama a los suyos. Wow. Juan nos dice allí en capítulo 13, versículo 1, amó al mundo. Ama a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Y a tratar de describirlo rápidamente. Aquellos que corresponden a su amor. Su vida ha sido alcanzada por ese amor y ellos responden. ¿Quiénes son esos que responden al amor de Dios? Acá le doy algunas características. Reciben su palabra. No anteponen como Pedro pensamientos y prejuicios personales. ¿Tú me vas a lavar? No, Señor. Si no te lavo, no tendrás parte. Bueno, Señor, haz todo, lávame completo. Rendición. Recibe la palabra. Y por cuanto reciben la palabra, ocurre algo maravilloso de parte de Dios. El don de la fe está a su favor porque recibió la palabra. La misma palabra engendra fe. Y por cuanto recibe la palabra, confía en Él. Y por cuanto confía en Él, le busca de corazón. Aleluya. Solamente le buscan de corazón los que confían en Él. Y por cuanto le buscan de corazón, en ese trato personal e íntimo pueden reconocer que Él es su Señor. Ya no se trata de lo que yo digo, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero hacer. Se trata de lo que Él dice. Porque Él es el Señor.
y como Señor tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y ¿saben una cosa? En la vida de los hijos de Dios, Dios tiene doble derecho como el Señor. En el mundo, Dios tiene derecho por causa de haber sido el creador. Él tiene derecho sobre cada uno que ha sido creado por Dios. Pero sobre los hijos tiene doble derecho, por creación y por redención. Doble derecho. No tenemos excusa. Claramente Dios se ha revelado. Él nos ha mostrado su amor. Nos ha hecho partícipes de una obra preciosa de parte de Dios, la cual cautivó nuestro corazón y nos llevó a reconocer cuán necesario es Dios en mi vida. Y puedo entender que Él es mi Señor. Y cuando entiendo que Él es mi Señor, ¿saben qué pasa? Anhelo su comunión en todo tiempo, amando la palabra. En estos, en los suyos, el amor de Dios se manifiesta de una manera gloriosa, en toda su plenitud, con todo su poder y autoridad. Ese amor es el que está activo cuando hemos tropezado y el justo entiende que allí está su torre fuerte, corre a Él y es levantado. Aleluya. En el versículo 2 del capítulo 13 de Juan, allí el apóstol quiso reflejar algo que debemos tener presente, que mientras la obra y el plan de Dios se realiza, hay una realidad que no tenemos que ignorar. Y esa realidad es que en los aires, en el mundo celeste, en el segundo cielo, hay una guerra espiritual. Y el enemigo de estas almas está activo. Hay una guerra espiritual. Los acontecimientos en esta esfera en la cual nosotros vivimos, bajo este cielo celeste que podemos contemplar a la noche. En esta esfera en la cual vivimos. Todo acontecimiento que aquí sucede es muchas veces y generalmente ocurre así, el reflejo de esa guerra espiritual. En el capítulo 13 de Juan, en los versículos 3 al 5, se da testimonio de la acción de Jesús, sabiendo de la trascendencia de esa hora que Él sabía que había llegado. Dicha acción se resume en un servicio humilde, el lavamiento de los pies de los discípulos. Y empiezo a resumir. Todo esto ocurrió en ocasión de la última Pascua que Jesús compartió con sus discípulos en su estadía en la tierra. De esa cena de Pascua también había participado Judas Iscariote. Jesús sabía que eran las últimas horas antes de ir a la cruz y Él quiso tener ese tiempo con sus amados. Jesús le comunicó en esa hora enseñanzas muy necesarias en la vida cristiana, como ser la humildad, y al mismo tiempo, a través de ese acto, quedó establecido para la iglesia la ordenanza de la mesa del Señor, la cual su iglesia celebra, haciendo memoria del sacrificio de Jesús, el recordatorio del nuevo pacto que fue establecido a través de su sangre. Jesús aprovechó al máximo su tiempo en la tierra, y aún sabiendo que la muerte de la cruz era el último peldaño necesario en la escalera de la obediencia, se ocupó, se despojó de sí mismo para ocuparse y transmitir en ese tiempo maravilloso a favor de los suyos que Él amaba, en darle el testimonio de su fiel amor hasta el final.
Jesús no pensó en él. Él estaba plenamente consciente de que su hora había llegado. Lo sabía perfectamente. Él sabía los sufrimientos que vendrían. Pero Jesús pensaba en aquellos que serían bendecidos a través de esa ofrenda perfecta. Jesús pensó en el bien que vendría para la vida de sus discípulos y estuvo dispuesto a lavarle los pies. ¿De qué manera? Ocupando el lugar de siervo. Y para eso era necesario que se quitara el manto, porque el manto era señal de autoridad. Jesús se quita el manto y se presenta a ellos como el siervo de menor rango en la casa, aunque él era el dueño de la casa. Pero para que entendieran el ejemplo, él ocupa el lugar de siervo con toda humildad. El que hacía el lavamiento de los pies en una casa, generalmente era el siervo de menor rango, el menos estimado, el más bajito, el más chiquitito. Jesús ocupó ese lugar. Y para eso, siendo él el maestro y el Señor, como sus mismos discípulos reconocían, él se ocupó de cada detalle que era necesario para realizar esa acción de humildad. Lavar los pies de los discípulos. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, la sujetó a su cintura, puso agua en una fuente y empezó a lavar los pies, uno por uno. Uno por uno. Terminado el lavamiento de los pies de los discípulos, el cual incluyó a Judas Iscariote, Jesús mismo se ocupó de enjugar sus pies, abrazándolos con su amor, que estaba allí presente. Como siervo fiel, él estuvo atento a cada detalle. Por supuesto, cuando llegó a Pedro, como ya lo leímos, Pedro no quería permitir que Jesús le lavara sus pies. Pero la respuesta de Jesús en el versículo 8, diciéndole que no tendría parte en su reino, lo convenció a Pedro de aceptar la obra de Dios que era necesaria en su vida, el lavamiento de sus pies. Este incidente con Pedro nos deja una moraleja, una enseñanza. La obra de Dios en la vida del cristiano debe ser hecha en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Resistir esa obra, querido hermano, sería algo muy torpe de nuestra parte. ¿Saben por qué? Porque no doblegarnos a lo que Dios en su amor está queriendo imprimir con la fuerza del carácter en nuestras vidas. Eso resultará en muchos dolores de cabeza y aún tropiezos que se podrían evitar. Se podrían evitar. Desde el versículo 12 en adelante, Jesús, habiendo amado a sus discípulos y sirviéndoles con humildad a través de ese acto de lavamiento de los pies, les enseñó algo que es valioso para todos si queremos ser bienaventurados como miembros del reino de Dios. ¿Qué es necesario? Lo dice allí la Escritura, Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y entonces dice versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora, déjenme decirle esto para aclarar el sentido recto de esta enseñanza. Pues yo esta mañana puedo decirle, bueno, miren, yo les voy a
a mostrar a ustedes mi corazón humilde. Traigo una palanganita y les digo, siéntense aquí, yo lo voy a lavar los pies. Ese no es el sentido recto de la enseñanza de Jesús. No se trata simplemente, como muchas veces se practica en muchas iglesias, del rito del lavamiento de los pies, sino que es algo mucho más profundo, algo de mucho mayor valor. Y es importante entender esto, lo que Jesús estaba diciendo. Todo lo que yo he hecho con ustedes es algo que en mi corazón estaba marcado por la voluntad del Padre, que me envió para servir voluntariamente. ¿Qué es importante entonces en este ejemplo de Jesús, en ese acto de humildad? Amar la voluntad de Dios siendo humildes en obedecer. En una oportunidad Jesús dijo estas palabras. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Allí hay tres frases relevantes. La primera, llevad mi yugo. Esto significa, quiero ser tu guía y tu instructor. Quiero ser tu maestro y Señor. Si lo aceptas, Dios se compromete en hacer algo que traerá beneficios innumerables en tu vida y en la mía. En el Salmo 32:8, el Señor dice, te haré entender. Cuando aceptamos los tratos de Dios, ocurre algo sublime de parte del corazón del Padre, que obra a través de su amor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Por eso el Señor dice, en aquel mismo texto, en la segunda frase, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esta expresión de corazón habla del verdadero significado que tiene en la vida el corazón. El corazón abarca los pensamientos, el corazón abarca los sentimientos y la voluntad. Por lo tanto, yo necesito ser manso y humilde en mi manera de pensar, como lo dice Pablo en Romanos 12:3, no teniendo más alto concepto de mí mismo que aquello que me ha sido dado conforme a la medida de fe que Dios ha colocado en mi corazón. Pensar como piensa Cristo es lo verdaderamente importante. Dispuesto siempre a dar lo mejor por el bien del otro. Pero también manso y humilde en los sentimientos y en los afectos, en los anhelos personales, a fin de no dañar a mi prójimo con actitudes que puedan demostrar una menor valoración de aquel que está allí al lado mío y el cual yo también lo necesito para caminar junto en la vida. Sentir como siente Cristo. Y además, manso y humilde en mi voluntad. ¿Para qué? Para permanecer sujeto a la perfecta voluntad de Dios. Manso y humilde de corazón. Esa es la marca del carácter de Cristo que Dios quiere moldear en nuestras vidas. Carácter que va a ser forjado, moldeado a través de la obra del Espíritu Santo, pero en la cual participamos cada uno teniendo la disposición de recibir la palabra e inclinarnos delante de Él para reconocer que Él es el Señor.
en esa obra preciosa del Espíritu Santo, en donde el carácter de Cristo está siendo moldeado en cada una de nuestras vidas, tenemos que entender que estamos siendo llevados a una experiencia de gloria, porque la imagen de Cristo va a ser formada en nuestras vidas. Y a través de ese proceso tendremos algo que necesitamos, vivir armoniosamente, experimentando verdadero descanso. Todo esto es posible cuando no solo vivimos por el Espíritu. ¿Qué es vivir por el Espíritu? Conectados a la fuente de vida, amando su palabra. Pero no solo vivimos por el Espíritu, sino que estando conectados a la fuente de vida, amando su palabra, también podemos andar por el Espíritu, recibiendo su instrucción y su dirección, como bien lo señala el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, el capítulo 5. Si pues andamos por el Espíritu, también vivamos por el Espíritu. Seamos instruidos, guiados, dirigidos por el mismo Espíritu de Dios en todo ese proceso que trae a nuestra vida riqueza, porque el carácter de Cristo está siendo formado. Y en esa experiencia, el Espíritu Santo produce el fruto que forma el nuevo carácter del cristiano. Aleluya. Quiero concluir con esto. Jesucristo dijo: ahora que lo sabéis, bienaventurado seréis si lo hacéis. Esta enseñanza nos lleva a algo que debe ser incorporado en nuestra vida como la esencia de aquello que definitivamente de parte de Dios está llevándonos a una experiencia de vida. Necesitamos de la humildad, y en esa humildad estar prontos para servir por amor, buscando el bien del otro. Eso significa despojarme de mí mismo. ¿Para qué? Para que la presencia del Señor y Maestro sea en mi vida una constante realidad, y en esa experiencia yo sea agradecido en todo. El humilde da gracias en todo y participa al que lo bendice de algún bien para también bendecirlo. Te invito a estar en pie, querido hermano. Vamos a hacer una oración esta mañana para cerrar este momento en el cual hemos estado recibiendo en la palabra todo aquello que de parte de Dios ha sido preparado para edificación y perfeccionamiento de nuestras vidas. Le invito a que hagamos una oración esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti, oh Dios. Nada sucede sin que tú lo permitas. Y si tú lo permites, es porque hay un propósito que está más allá de lo que muchas veces nosotros podemos pedir o entender. Por eso, Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos has permitido estar meditando en esta palabra tan preciosa a través de aquel testimonio maravilloso de Jesucristo, que como siervo humilde estuvo pronto para lavar los pies de los discípulos, enseñándole la importancia de vivir rendidos, amando la voluntad del Padre, reconociendo su obra en cada detalle y aceptando ese trato de Dios como un testimonio fiel de su amor, en el cual hay algo precioso
que tú, Señor, estás manifestando en nuestras vidas. Ora conmigo, por favor. Algo muy personal. Padre Celestial, vengo en esta mañana y me presento ante ti tal cual estoy. Con todo lo que soy y con todo lo que aún me falta. Te pido perdón, Señor, pues muchas veces he hecho tu obra a mi manera. Oh Señor, perdóname, porque en esa actitud he estado manifestando mi propia ignorancia, sin entender aquello que en verdad es aprobado delante de ti, Señor. Reconozco, Dios, que esto trajo a mi vida muchas veces circunstancias de dolor y aún tropiezos que podrían haber sido evitados y que inclusive a veces también causan dolor a otros, a los que me rodean. Perdóname, Señor. Aquí estoy y clamo delante de ti que por amor de tu nombre tú sigas obrando en mi vida, en la vida de mi hermano. Tu palabra dice que tú amaste a los tuyos hasta el fin. Señor, aquí estamos y clamamos a ti como hijos. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Hazlo, Señor, por amor de tu nombre. Que tu Espíritu Santo produzca en mí el carácter de Cristo, para que yo pueda reflejar en mi vida, en mis acciones, en mis decisiones, un corazón manso y humilde como el de mi Señor y mi Maestro. Quiero, Señor, que en mi vida el fruto de tu Espíritu sea, Señor, la confirmación de ese carácter que tú, Señor, estás moldeando en mi vida. Te lo pido, Padre, en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Aleluya.